Mi Dios te escucha. Siempre fui de los que preferían viajar de noche. No solo por evitar el tráfico, sino porque había algo en las carreteras vacías que me transmitía una paz difícil de encontrar en la ciudad. El rugido constante del motor, el aire golpeando el vidrio y esa sensación de estar completamente solo en medio de la nada, era algo que, por extraño que parezca, me hacía sentir libre. Pero esa noche, la tranquilidad fue lo último que sentí. Había salido de Tijuana rumbo a Mexicali, después de visitar a un amigo. Revisé el aceite, la presión de las llantas y llené el tanque antes de salir. No era la primera vez que recorría ese tramo, pero apenas crucé el primer letrero que marcaba los kilómetros de la carretera Federal 2, algo se sintió diferente. El aire estaba más denso, el cielo despejado, sin una sola nube, y la luna se veía demasiado grande, demasiado blanca, como si colgara justo encima de mí. No había tráfico, ni un solo tráiler, ni luces a la distancia, ni señales de vida. Solo el zumbido del motor y un silencio que me empezaba a incomodar. Llevaba unos 30 minutos manejando cuando vi algo a lo lejos. Luces intermitentes y conos naranjas atravesando ambos carriles. Un retén, pensé. Nada fuera de lo común. En esa zona, el ejército y la Guardia Nacional acostumbraban a montar puntos de revisión. Pero conforme me acercaba, empecé a notar los detalles. Y todo dejó de tener sentido. Había una patrulla negra, sin logotipos visibles, estacionada de forma torpe, con las luces apagadas. Frente a ella, 4 hombres con uniformes oscuros me apuntaban con linternas potentes. Sus ropas parecían desiguales. Uno llevaba botas militares, otros tenis desgastados. 2 de ellos portaban pasamontañas y los rifles colgaban de sus pechos, como si no supieran bien cómo sostenerlos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Instintivamente bajé la velocidad, pero el corazón empezó a golpearme el pecho con fuerza. No había escuchado nada sobre retenes en esa zona. No había señal, ni pueblos cerca, ni forma de dar vuelta. Estaba atrapado. Uno de los hombres levantó la mano para indicarme que me detuviera. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Bajé la ventana apenas unos centímetros. «Buenas noches, oficial», dije, intentando sonar tranquilo. El hombre se acercó y me alumbró directamente el rostro. El resplandor de su linterna me cegó por un momento. Su uniforme no tenía insignias, ni nombre, ni bandera. Su voz sonó seca, autoritaria, pero vacía. «Apaga el motor y bájate del vehículo». No respondí. «¿Es un retén militar?», pregunté. El tipo repitió, más fuerte: «Bájate, es revisión rutinaria». Por el espejo lateral vi a otro acercarse por el lado del copiloto, también armado. Y fue entonces cuando lo noté. La patrulla no tenía placas. Sentí un frío seco en el estómago. No eran militares. Uno de ellos golpeó el cofre con la culata del rifle. «Apaga el motor, cabrón». No sabía qué hacer. Si bajaba, probablemente no saldría de ahí. Mi mente corría, buscando una salida. Y entonces recordé algo que había leído hacía años. «Si no puedes huir, haz que piensen que no vales la pena». Tragué saliva, respiré hondo y levanté las manos despacio. «Voy a cooperar», dije. «Solo déjenme llamar a mi tío. Él está en el ejército. Me dijo que si me detenían en un retén, le avisara. Solo quiero que sepa que estoy aquí».
El silencio fue insoportable. El de los pasamontañas se detuvo. Intercambió una mirada con el otro. Pude sentir su duda. ¿Tu tío?, preguntó el más alto, bajando un poco el arma. Sí, respondí rápido en la segunda zona militar de Mexicali. Me dijo que si algo pasaba, le marcara de inmediato. Uno de ellos tomó un radio y murmuró algo que no alcancé a entender. Pasaron segundos, eternos. El tipo del rifle me observaba sin decir nada. Luego, una voz ronca salió del radio. «¡Déjalo ir! ¡Ya viene otro!». Lo siguiente pasó en segundos. El tipo bajó el arma y dio un paso atrás. «¡Vete! ¡Ya!». Encendí el motor con las manos temblando y aceleré con tanta fuerza que las llantas rechinaron en el asfalto. Por el retrovisor vi cómo quitaban los conos y se reacomodaban. La patrulla apagada, las siluetas quietas, esperando. Otro vehículo. No miré atrás, no me atreví. Manejé hasta que vi las luces de Tecate en la distancia. Cuando llegué a la caseta, me estacioné temblando. Marqué al 911 y expliqué lo sucedido. El oficial del otro lado me aseguró que no había retenes oficiales en esa zona esa noche. Tomó mis datos y dijo que enviarían una patrulla. Colgué, pero mi mente no podía dejar de pensar en algo. ¿Qué habría pasado con el conductor del siguiente auto? Me llamo Adrián Montiel y desde hace unos años trabajo como mototaxista en una pequeña base ubicada a las afueras de Canatlán, Durango, justo al pie del Cerro de la Cruz. A varios compañeros les ha tocado ver cosas raras por esa zona, sobre todo cuando ya cae la noche. Luces que flotan entre los matorrales, bolas de fuego que cruzan el camino y se desvanecen como si se metieran al suelo. Pero lo mío fue diferente. Esa noche del 14 de marzo de 2021, yo ya había terminado mi jornada. Eran casi las 8:30 cuando llegué a casa, cansado, con las manos entumidas por el frío. Apenas me preparé un café con pan, cuando mi esposa me recordó que debía apagar la luz esa misma noche. No me quedó de otra. Volví a salir. En la base ya no quedaban muchos. La mayoría se va temprano, cuando logran juntar la renta. Pero yo no. El mototaxi era mío, y mientras más rodara, más ganaba. Esa noche, sin saberlo, rodé directo al infierno. Tuve unos cuantos viajes hasta eso de la 1 de la mañana. Ya solo quedábamos otro compañero y yo, pero él fue el primero en marcharse. Me quedé solo, escuchando el zumbido del viento entre los árboles del cerro. No había ni grillos. De pronto, vi a alguien que bajaba por el camino de tierra. Era un adolescente, o al menos eso parecía. Venía caminando desde arriba, con una sudadera negra y los pies descalzos. Lo raro era que no se veía cansado. Caminaba como si no tocara el suelo. Se acercó y me dijo con voz calmada: «Llévame por atrás del cerro, donde termina el camino viejo». No pregunté nada, solo asentí y encendí la moto. A medida que avanzábamos, el aire se volvió pesado. El camino era estrecho, de pura tierra, con árboles retorcidos que parecían inclinarse sobre nosotros. Entonces, el chico empezó a reírse. Primero bajo, luego más fuerte, y más fuerte. Yo pensé que traía audífonos, pero cuando lo miré por el espejo, vi que solo observaba hacia los lados, apuntando al monte y soltando carcajadas que no parecían humanas. De pronto sacó la cabeza y gritó hacia la oscuridad. Frené de golpe. «¿Qué te pasa, chamaco?», le reclamé.
Él volteó hacia mí con una sonrisa helada y me dijo despacio: «No te preocupes, sigue, ya casi llegamos». Su voz era suave, pero su mirada me heló la sangre. Seguí conduciendo sin hablar. Minutos después, una luz roja se reflejó en el retrovisor. Giré apenas la vista y vi una llamarada detrás de nosotros. Era como si algo ardiera suspendido en el aire. Me temblaron las manos. Cuando volví a mirar, el joven tenía los ojos fijos en mí. En la palma de su mano brotaba fuego. Un fuego que no quemaba, que solo iluminaba su sonrisa. «Bájame aquí», me dijo, «justo donde están los árboles grandes». Me detuve. Me pagó sin mirar el dinero. Antes de irse, se inclinó y me susurró tan cerca que sentí su aliento helado. «No voltees arriba». Y se fue, riéndose, caminando entre los troncos. No sé por qué lo hice. Tal vez por curiosidad o porque sentí que alguien me observaba, pero volteé. Arriba, entre las ramas, había mujeres sentadas, decenas. Sus cuerpos pálidos se movían apenas con el viento, con túnicas blancas que parecían flotar. Tenían el cabello larguísimo, casi hasta el suelo, y los ojos hundidos, completamente negros. Algunas se reían bajito, otras solo me miraban. Una de ellas comenzó a bajar lentamente, arrastrando su cabello por el tronco. Yo no esperé más. Encendí la moto con torpeza y arranqué. Las ruedas patinaron en la tierra, y mientras me alejaba, vi por el espejo que los árboles se agitaban como si algo enorme se moviera entre ellos. Cuando llegué a la carretera, el motor se apagó solo. Tuve que empujar la moto hasta mi casa. Desde esa noche no vuelvo a trabajar después de las 11. Pero algunos compañeros dicen que han visto cosas, que en las madrugadas se ven bolas de fuego saliendo de las cuevas del cerro y que a veces se oyen risas que bajan con el viento. Dicen que las brujas aún rondan por ahí y que aquel muchacho sigue esperando a alguien que lo lleve de regreso al cerro. Yo sé que muchos no van a creerme. Si alguien me hubiera contado lo que voy a decir, tal vez también pensaría que exagera, pero yo lo viví, y desde esa noche ya no volví a viajar de madrugada. Fue en abril del 2023, durante la Semana Santa. Íbamos mi esposa Lucía, mis 2 hijos Camila y Tomás y yo. Queríamos desconectarnos un poco de la rutina, así que salimos de Querétaro rumbo a la costa de Oaxaca. Era de madrugada, la carretera estaba tranquila y todo parecía ir perfecto. Hasta que paramos en un lugar que nunca debimos detenernos. A la altura del kilómetro 217, justo antes de una curva larga entre cerros, había un paradero viejo, de esos abandonados donde alguna vez hubo baños, una tiendita y una gasolinera cerrada. Pero esa noche había una sola persona, una anciana sentada bajo un puesto improvisado, con una lámpara de aceite encendida y una mesa repleta de frascos con líquidos oscuros, amuletos y figuras hechas de hueso. Mi esposa bajó a comprar unas galletas que vendían en una mesita al lado, y yo aproveché para estirar las piernas y fumar un cigarro. La vieja me miró desde su rincón sin decir palabra, hasta que de pronto se levantó y se me acercó arrastrando los pies. Tenía la piel grisácea, los ojos hundidos y un olor fuerte a hierba quemada. Me extendió la mano y me mostró una figura de madera con forma de animal retorcido, algo entre un perro y un ave. «Este te va a cuidar del camino, hijo», dijo con una voz áspera, lenta. Le sonreí por educación, pero le dije que no,
que no creía en esas cosas. La anciana se quedó quieta unos segundos y luego, con un tono más bajo, me susurró algo que no entendí. Sonaba como otro idioma, algo gutural. «Entonces no digas que no te avisé», agregó finalmente, antes de escupir al suelo justo entre mis pies. Sentí un escalofrío. Me enojé. Le reclamé que por qué hacía eso, que no tenía derecho a andar asustando a la gente. Mi esposa salió en ese momento y trató de calmarme, pero ya estábamos discutiendo con la anciana. Ella solo nos observaba, inmóvil, con una sonrisa torcida. «Los caminos guardan lo que tú siembras», dijo antes de soltar una carcajada seca. No debí responderle. No debí insultarla, pero lo hice. Nos subimos al coche, molestos, y seguimos el camino. Nada parecía fuera de lo normal, hasta una hora después. Mi hija empezó a quejarse de un dolor de cabeza insoportable. Mi esposa pensó que era por el calor, pero el aire acondicionado funcionaba bien. Luego el GPS comenzó a fallar, marcando rutas que no existían, cambiando de dirección, apagándose solo. El clima también cambió. Pasamos de un cielo despejado a una neblina espesa como leche, imposible de ver más allá de unos metros. Me orillé para esperar a que se despejara, pero en cuanto lo hice, la radio se encendió sola. No traíamos música puesta, ni Bluetooth. Solo se escuchó una estática fuerte y entre esa interferencia, una voz profunda como si viniera desde dentro del motor. «No debiste rechazarla». Mi esposa gritó. Los niños comenzaron a llorar y el aire dentro del carro se volvió pesado, casi irrespirable. El volante se movía solo, temblando, y sentí un frío helado que me recorrió la espalda. Apagué el coche y cerré los ojos un momento. Cuando los abrí, la neblina había desaparecido. Todo parecía otra vez normal. Pero el reloj del tablero marcaba las 2:13 de la mañana. Una hora después, seguía marcando las 2:13 de la mañana. Seguimos manejando sin entender qué pasaba. La carretera parecía no tener fin. Ningún coche, ninguna luz, ni gasolinera. Solo oscuridad. Y entonces mi esposa gritó: «¡Cuidado!». Frené con todas mis fuerzas. Había algo parado en medio del camino. Un bulto, una silueta. Tomé la linterna del celular, apunté hacia adelante y la vi, la misma anciana del paradero. Pero ahora su cuerpo era más alto, como si se estirara, y su rostro parecía derretido. Sonreía, tenía los ojos completamente negros. Me subí de nuevo al coche y aceleré sin mirar atrás. Durante los siguientes kilómetros veíamos figuras moviéndose entre los matorrales, siluetas deformes y cada tanto el rostro de esa vieja reflejado en los espejos del auto. Cuando por fin vimos luces, llegamos a un pueblo pequeño. Pero las pocas personas que estaban despiertas nos miraban con miedo. Un hombre nos dijo sin acercarse demasiado: «Si venían por la autopista vieja, sigan derecho, no se queden aquí, no traigan lo que ella les dio». No entendí hasta que bajé a mi hijo menor, que se quejaba del pecho. En su piel tenía marcas negras, como si lo hubieran sujetado con dedos muy largos. Y en el centro del pecho, el mismo símbolo tallado en la figura que la anciana me había ofrecido. Intentamos llegar a una capilla que vimos más adelante. Dentro olía a cera y a flores marchitas. Dejamos a los niños en el suelo frío y comenzamos a rezar,
aunque no somos muy creyentes. El aire se movió, las velas se encendieron solas y afuera alguien comenzó a reír. Era ella, la vieja, de pie bajo la lluvia que acababa de comenzar, y cada carcajada hacía vibrar las ventanas. No sé cómo escapamos. Solo recuerdo haber manejado sin parar hasta el amanecer. Cuando el sol salió, el símbolo en el pecho de mi hijo había desaparecido. Pero en el parabrisas había huellas de manos pequeñas, marcadas desde adentro, como si alguien hubiera querido salir. Desde entonces, cada vez que pasamos por una curva cubierta de neblina, escucho esa voz, baja, quebrada, que me repite: «Te lo ofrecí, hijo». Y tú dijiste que no. Nunca pensé que una simple noche de trabajo pudiera marcarme para siempre, pero lo que viví aquella vez aún me quita el sueño. Era una noche entre semana, pasada la medianoche. No había mucho movimiento, así que decidí hacer unas horas extra para juntar algo más de dinero. Había dado ya varias vueltas por el centro sin suerte. Los pocos colegas que también trabajaban a esas horas me habían contado por radio que la noche estaba floja, que ni una carrera habían tenido. Fue entonces cuando pensé en probar suerte en los límites del pueblo, rumbo a la carretera vieja que conecta con otras comunidades. Ahí fue donde la vi. Una figura femenina estaba parada a un costado del camino, justo bajo un poste de luz parpadeante. Vestía un vestido color vino que le llegaba hasta los tobillos y un abrigo oscuro que parecía demasiado pesado para el calor que hacía esa noche. Me hizo la parada con una mano muy pálida, casi translúcida. Me detuve y bajé la ventana. «¿A dónde va, señorita?», pregunté. Ella respondió con una voz suave, casi sin emoción: «Al rancho El Mirador, por favor». Conocía ese camino. Era un desvío polvoriento, rodeado de monte y con fama de estar embrujado. Pero acepté. Subió al asiento trasero y me indicó que siguiera derecho. Durante los primeros minutos cruzamos algunas palabras sin importancia. Habló del clima, del pueblo y de lo peligroso que se había vuelto viajar de noche. Yo solo asentía. Su tono era tan pausado que casi sonaba hipnótico, pero de pronto se quedó callada, completamente en silencio. Pensé que se había quedado dormida hasta que la escuché susurrar algo. Era como si hablara con alguien más, pero su tono era tan bajo que no entendía lo que decía. Miré por el retrovisor y noté algo raro. No tenía celular. Estaba hablando sola, pero lo más perturbador fue su expresión. Sonreía, una sonrisa congelada, sin movimiento en los ojos. El aire dentro del taxi se volvió pesado. Apagué el estéreo, pero aún así seguí escuchando su voz, duplicada, como si otra persona le contestara desde algún rincón del coche. No entendía nada. Seguí conduciendo, con la piel erizada, intentando mantener la calma. De repente, empezó a tararear una canción. Una melodía lenta, antigua, parecía una especie de nana. El sonido era tan bajo que me costaba respirar. Cuando la miré otra vez por el retrovisor, ya no estaba sola. Detrás de ella, apenas visible por la luz del tablero, había una sombra más alta, con forma humana. Me giré de golpe y no había nadie. «Señorita, ¿está bien?», pregunté, con la voz temblando. Ella dejó de cantar. «No se preocupe», dijo sonriendo. «Ya casi llegamos». El camino se hacía más oscuro. Las luces del coche parecían no iluminar nada. La temperatura bajó y en el parabrisas comenzó a formarse vaho,
como si alguien respirara muy cerca. Me incliné para limpiarlo con la mano y noté huellas pequeñas, como dedos marcados desde dentro del vidrio. Frené de golpe. Quise girarme para verla, pero el miedo me paralizó. Solo me atreví a mirar por el espejo, y ella me observaba directamente, con una expresión vacía, inhumana. Sus ojos eran dos huecos oscuros, sin brillo, sin fondo. Aceleré sin pensar. Ni siquiera supe cómo llegamos a la entrada del rancho. Era un lugar abandonado, con una cerca caída y un portón oxidado. Cuando me detuve para avisarle que habíamos llegado, el asiento trasero estaba vacío. No escuché la puerta abrirse. Simplemente desapareció. Miré hacia atrás una y otra vez. Nada. Solo quedaba un olor húmedo, como tierra recién removida. Conduje de vuelta al pueblo con las manos temblando. Cuando conté lo ocurrido a los otros taxistas, todos se quedaron en silencio. Uno de ellos, el más viejo, me miró con el rostro pálido y dijo: «¿La llevaste a ella?» «¿A quién?», pregunté. «A la que murió ahí. Hace más de 10 años. Iba rumbo al mismo rancho. La encontraron al amanecer, con los ojos abiertos y las manos marcadas en el parabrisas, igual que tú las viste». Al día siguiente, revisé el taxi por dentro, y lo que vi me heló el alma. El asiento trasero seguía hundido, como si alguien aún estuviera sentado, y en el espejo retrovisor, con la neblina de la mañana, se alcanzaba a leer una frase escrita con un dedo invisible: «Gracias por traerme a casa». Me llamo Emilio, y lo que voy a contarles ocurrió hace 3 años, en la carretera federal que conecta Caborca con Magdalena, Sonora. Esa noche vi algo que no puedo explicar, y hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, todavía escucho aquellas voces. Eran las 2:17 de la madrugada. El camino estaba completamente vacío. El aire era seco, caliente, con ese olor a polvo que solo se siente en el desierto sonorense. El cielo estaba limpio, pero la luna se escondía entre las montañas, dejando todo en una penumbra azul. Yo conducía solo, con las ventanas entreabiertas, escuchando apenas el zumbido del motor y el golpeteo del viento. No había señal, ni luces, ni vida, hasta que llegué al kilómetro 93. Ahí lo vi. A un costado de la carretera, un hombre vestido con camisa blanca y pantalón oscuro agitaba los brazos desesperadamente. Su rostro estaba cubierto de tierra y sangre seca. Gritaba algo que apenas pude entender, una súplica, un lamento ahogado entre sollozos. Reduje la velocidad y frené. Apenas bajé del carro, el hombre corrió hacia mí. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas. «Por favor, ayúdeme», gritó con voz quebrada. Mi hijo está atrapado en la camioneta». Me señaló un punto entre los matorrales, unos metros más adelante. No lo dudé. Tomé una linterna del carro y corrí. Ahí estaba, una camioneta gris volcada, con las luces aún parpadeando, el motor chispeando, como si el accidente acabara de ocurrir. El olor a gasolina era tan fuerte que me mareó. De pronto, escuché una voz infantil, un susurro ahogado. «Papá, ayúdame». Me metí entre los arbustos y los vidrios rotos, sangrando de las manos mientras intentaba abrir la puerta. Dentro vi a un niño de unos 8 años, con la frente abierta
y la ropa llena de polvo. Respiraba con dificultad y sus ojos me miraban suplicando. Con todas mis fuerzas logré jalarlo, liberarlo del asiento y lo recosté sobre la tierra húmeda. El pequeño perdió el conocimiento, pero seguía respirando. Corrí de vuelta hacia el padre para avisarle que pediría ayuda, pero ya no estaba. No había nadie junto a la carretera. Lo llamé varias veces. Nada, solo el viento. Subí al carro, marqué al 911, expliqué la ubicación y pedí ambulancia. Me dijeron que enviaban una patrulla desde Magdalena. Colgué y corrí de nuevo hacia el sitio del accidente. Pero entonces todo había desaparecido. No había camioneta, no había niño, ni siquiera las huellas en la tierra donde lo había recostado. Solo el silencio y un olor extraño, como a metal y humo viejo. Me quedé helado. Miré mis manos. Aún estaban cortadas, llenas de sangre seca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y juro que, entre los arbustos, escuché otra vez esa voz infantil, apenas un susurro. «Papá, ya viene». Corrí hacia el carro y lo encendí de golpe. El motor tardó en arrancar, como si algo lo retuviera. Avancé despacio, con la vista fija al frente, pero algo no estaba bien. En el retrovisor vi una silueta. Detrás, en el asiento trasero, había un niño, el mismo que había rescatado. Su cabeza descansaba contra la ventana y sus labios se movían murmurando algo que no pude entender. Pestañeé y ya no estaba. El resto del camino lo hice temblando, con las manos apretadas al volante, sin atreverme a mirar atrás otra vez. Cuando llegué a casa, encendí la televisión solo para romper el silencio. Esa misma madrugada, en las noticias locales, mencionaron un accidente ocurrido en el kilómetro 93 de esa misma carretera, hacía exactamente 3 años, donde un hombre y su hijo habían muerto calcinados dentro de una camioneta gris. Desde entonces, cuando paso por ese tramo, siempre veo lo mismo. Una luz tenue entre los matorrales y una voz que susurra desde la oscuridad. «Papá, ayúdame». Si las historias te gustaron, me apoyas mucho dándole like al video y suscribiéndote al canal. Dime en los comentarios desde dónde nos escuchas y si alguna vez has tenido alguna experiencia parecida o más aterradora. Sin más, te espero en los siguientes relatos. Hasta la próxima.